¿cómo están? En este video de hoy vamos a hablar sobre un libro muy interesante de la autora Guadalupe Nogués. Guadalupe Nogués es una escritora y académica mexicana que ha trabajado temas relacionados con la comunidad, la filosofía, el lenguaje y la importancia del diálogo en la vida social. Bueno, para empezar, el objetivo general de su libro es reflexionar sobre el diálogo y el lenguaje como formas de convivencia y construcción colectiva hacia la sociedad. En un mundo donde predomina la comunicación rápida, breve y muchas veces superficial, como en redes sociales, este libro nos invita a detenernos y a pensar qué significa realmente hablar con otros y no solo a otros. Es decir, por ejemplo, que en la actualidad ahora se ve mucho de que hablamos con nosotros solo porque sí, pero no hablamos de la persona sobre nosotros. ¿Ok? Este va a ser también como un punto de referencia de lo que va a tratar este libro. Bueno, primeramente vamos a hablar del sentido de hablar con otros. Hablar con otro no es únicamente transmitir información, hablar es construir significados compartidos. Aquí aparece una diferencia clave. Por ejemplo, hablar con otros es dialogar y construir en conjunto. Hablar con otros es monologar, imponer y manipular. Ok, el lenguaje entonces no es solo un canal de comunicación, sino un espacio de encuentro y reconocimiento. Cuando hablamos con otros, reconocemos al otro como alguien válido, no solo como receptor de nuestras palabras. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una exposición o algo, es ver también de lo que estamos hablando nosotros. No solo es hablar por hablar, sino también escucharnos y ver cómo las demás personas escuchan lo que nosotros estamos hablando acerca de un tema X o de una comunicación. El tercer punto es el lenguaje como construcción de la realidad. El libro también nos muestra una idea muy poderosa. El lenguaje no solo sirve para describir lo que ya existe, el lenguaje también crea realidades. Es decir, lo que nombramos y cómo lo nombramos cambia la forma en que lo entenderemos. Por ejemplo, no es lo mismo decir persona desplazada que decir refugiado o ilegal. Cada palabra genera una visión distinta de la misma realidad. No es lo mismo llamar a alguien mi compañero que decir es extraño. Las palabras tienen un peso enorme. Pueden incluir o excluir, pueden dignificar o pueden desvalorizar. En nuestra vida cotidiana esto es clarísimo. Por ejemplo, cuando alguien nos llama por nuestros nombres nos sentimos reconocidos. Cuando nos ponen una etiqueta negativa nos sentimos rechazados. Así que el lenguaje no es algo neutro, sino con el que construimos el mundo en los que vivimos. Ahora vamos a hablar del diálogo auténtico. Ahora bien, ¿qué es lo que hace auténtico al diálogo? Un diálogo verdadero tiene varias características. Por ejemplo, primero, reconocer al otro como interlocutor válido. No verlo como alguien inferior o alguien a quien tengo que convencer a toda costa. Segundo, escuchar activamente no se trata de esperar a que el otro termine para soltar lo mío, sino de escuchar con atención y respeto, es decir, no hablar encima de las personas y tener un poco de respeto. 3. Tener apertura, estar dispuesto a que el otro diga, me transforme y me haga replantear mis ideas, es decir, también tener en cuenta las opiniones de los demás, no solo validar por la tuya, sino que escuchar cada punto y cada idea que tienen las diferentes personas, ya que estas nos pueden ayudar a replantear mejor nuestra idea y crear una comunidad para que estemos todos de acuerdo a lo que estamos planeando. Esto es muy distinto a la persuasión o a la manipulación. En la manipulación yo hablo para imponer mi visión, en el diálogo auténtico yo hablo para construir contigo algo nuevo. Es decir, el diálogo auténtico es transformador. Después de dialogar, de lidiar con alguien, ninguno de los dos queda igual que antes. Es decir, pueden quedar con diferencias, con igualdades y así tomar las dos ideas y transformarlas en una sola. La importancia de la diferencia. Un aspecto clave que resalta Guadalupe Nogués es la importancia en la diferencia. Muchas veces pensamos que las diferencias son un problema o tal vez un obstáculo, pero en realidad las diferencias son una riqueza que enriquece las conversaciones. Pensar con otros significa aprender de sus perspectivas. Yo no veo
todo tú tampoco, pero juntos podemos ampliar nuestra visión del mundo. Incluso el conflicto tiene un papel positivo. No necesariamente es una amenaza, puede ser una oportunidad para reflexionar. Cuando discutimos con respeto, el conflicto abre caminos, cambios y nos permite cuestionarnos y crecer tanto comunidad y personas. Otro punto clave es el lenguaje, ética y la responsabilidad. El lenguaje nunca es inconsciente, siempre tiene consecuencias. Por eso hablar implica responsabilidad ética. Lo que decimos puede incluir o excluir, herir, acompañar o abrir horizontes. Es decir, un ejemplo también muy claro. Un insulto puede dejar una huella durante años. Por ejemplo, una palabra de aliento puede cambiar el día, incluso la vida de una persona. Y algo que a veces olvidamos es que el silencio también comunica, no solo las palabras. Puede ser resistencia, puede ser complicidad o puede ser cuidado y respeto hacia la otra persona. Cada vez que hablamos o callamos, estamos tomando una decisión ética. Es decir, tanto las palabras, las malas palabras, las conductas hacia tus otros compañeros o personas del trabajo o personas que encuentren en la calle, con así sea tu mirada, tu silencio, pueden hacer sentir mal a las otras personas, tanto también como en la forma que la miras, como en tu lenguaje corporal. Otro punto clave es el lenguaje, ética y la responsabilidad. El lenguaje nunca es inconsciente, siempre tiene consecuencias. Por eso hablar implica responsabilidad ética. Lo que decimos puede incluir o excluir, herir, acompañar o abrir horizontes. Es decir, un ejemplo también muy claro. Un insulto puede dejar una huella durante años. Por ejemplo, una palabra de aliento puede cambiar el día, incluso la vida de una persona. Y algo que a veces olvidamos es que el silencio también comunica, no solo las palabras. Puede ser resistencia, puede ser complicidad o puede ser cuidado y respeto hacia la otra persona. Cada vez que hablamos o callamos, estamos tomando una decisión ética. Es decir, tanto las palabras, las malas palabras, las conductas hacia tus otros compañeros o personas del trabajo o personas que encuentren en la calle, con así sea tu mirada, tu silencio, pueden hacer sentir mal a las otras personas, tanto también como en la forma que la miras, como en tu lenguaje corporal. Hablar con otros y vida democrática. El diálogo auténtico no es solo algo personal, también es la base de la vida en la sociedad. Una comunidad sin diálogo no es una comunidad, es un espacio donde unos imponen y otros obedecen. En cambio, el diálogo es fundamental para la vida democrática. Solo a través de la conversación, de la escucha y el respeto mutuo podemos construir ciudadanía. Hablar con otros entonces es una práctica de libertad. Es decir, juntos, pensar juntos y darle sentido a nuestra vida en común. Sin diálogo no hay democracia, solo imposición. Bueno, así como para ir entrando en el tema, el libro trata sobre la importancia del lenguaje, del diálogo de la vida humana. Guadalupe nos invita a pensar que hablar con otros no es solo usar palabras para transmitir información, sino un acto profundo de convivencia, reconocimiento y construcción y sentido colectivo. Bueno, el sentido de hablar con otros. No es diferencia entre hablar con otros y hablar a otros. Hablar a otros es un monólogo muchas veces usado para imponer, convencer o manipular. Hablar con otros es un diálogo, un proceso donde las personas escuchan, aportan y se transforman mutuamente. Es decir, hablar con otros es escuchar las opiniones de los demás, lo que ellos piensan, lo que nos quieren aportar para convencer nuestras ideas. Y hablar de los otros es, em, por ejemplo, es decir, solo pienso en lo mío, no escucho lo de los demás. ¿Ok? Y este libro nos va a tratar de cómo tratar estos temas, de cómo ser escuchado, escuchar y ver también la visión y los puntos e ideas de los otros. Ahora vamos a hablar de la idea general
y la idea central y propósito del libro. Bueno, el libro parte de la hipótesis de la que vivimos en una época en la que las emociones, intereses y narrativas tribales compiten con los hechos y la evidencia de la era llamada la posverdad. Nogues propone que para entender cómo funciona la ciencia, las evidencias y los mecanismos de producción de conocimiento es una herramienta colectiva para resistir la desinformación y recuperar una convivencia democrática basada en hechos verificables. El objetivo no es dar respuestas dogmáticas, sino ofrecer herramientas epistemológicas y prácticas para pensar con otros, es decir, dialogar, constatar y evaluar información sin caer en burbujas, tribus o en lo que piensen los demás. Por ejemplo, hoy en día vivimos en una época donde abundan las noticias falsas, las opiniones extremas y la desinformación en redes sociales. Muchas veces parece imposible tener una conversación tranquila porque cada quien defiende su postura como si fuera una batalla. Este libro nos propone un camino diferente a aprender, a dialogar, a escuchar y a pensar juntos en lugar de simplemente intentar ganar una discusión. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de qué es la posverdad. Guadalupe Nogués empieza explicando que la posverdad no significa que ya no exista la verdad, sino que muchas veces las emociones pesan más que los hechos. Es decir, por ejemplo, aunque tengamos datos claros sobre vacunas, cambio climático o política, hay personas que prefieren creer en teorías alternativas porque estas ideas le generan seguridad, identidad o pertenencia. Lo importante es reconocer que no todos tenemos sesgos, no somos robots, que procesamos datos fríamente. O sea, nuestras creencias están atravesadas por lo que sentimos y por el grupo al que pertenecemos. ¿Por qué nos sirve discutir cómo lo hacemos? La autora nos dice que las discusiones tal como solemos hacerlas no funcionan. Cuando hablamos con alguien que piensa distinto, muchas veces lo que buscamos es no entenderlo, sino derrotarlo. Esto provoca que la otra persona se cierre más. En lugar de convencerla, la alejamos, por eso discutir con datos fríos como si fuera un examen de matemáticas casi nunca cambia una opinión. La clave está en cambiar el objetivo, no ganar la pelea, sino abrir un diálogo. Es decir, cuando estás hablando acerca de una opinión de, por ejemplo, de un libro, hay personas que piensan diferente a ti y no van a tener pues la misma idea central que tú estás proponiendo acerca de este libro o acerca de otras cosas, sino que en vez de discutir con esa persona, trata de entender lo que ella, de la idea que ella está proponiendo. Es decir, en vez de buscar una pelea, trata de llevar más el diálogo, que esto puede ayudar a crear un ambiente sano y tomar en cuenta todas las opiniones de los demás. ¿Cómo pensar con otros? Aquí está la parte central del libro. Pensar con otros significa escuchar activamente, no solo esperar nuestro turno para hablar. Entender qué emociones sostienen la creencia de otros. Aceptar que cambiar la idea no es instantáneo, es un proceso lento. Guadalupe insiste en que convencer no es imponer, sino que invita al otro a cambiar juntos, hacia un mejor entendimiento. ¿Ok? O sea, lo que habla este libro es decir, por ejemplo, estamos esperando nuestro turno para hablar, pero no estamos escuchando las opiniones que otra persona quiere decir acerca de un tema que estamos debatiendo. Tenemos que aprender a escuchar activamente para así poder entender y dar un mejor resultado al hablar y no discutir con la persona sobre solo lo que tú quieres, sino también entender lo que las otras personas quieren decir y quieren exponer acerca de esto. Guadalupe Nogués nos invita a que debemos escuchar activamente y tanto esto puede ser ética como moralmente. La importancia de las emociones y las historias. Los datos son fundamentales, pero no alcanzan por sí solos. El cerebro humano responde más a las historias y a las emociones que a los números. Es decir, si queremos explicar la importancia de las vacunas, no solo basta con dar estadísticas. Es más poderoso contar la historia de una persona que se salvó gracias pues a las vacunas, ¿no?
El mensaje es claro: si queremos comunicar ciencia, política o cualquier idea, tenemos que usar narrativas humanas y empáticas. Es decir, lo que quiere decir Guadalupe en esto es que las personas nos fijamos más por las noticias, los gráficos, pero no es así. Lo que las personas realmente queremos escuchar es una experiencia vivida por una persona que haya pues hecho esto, por ejemplo, con el tema este de las vacunas, que el COVID-19, que todo esto, las personas lo único que queremos escuchar es una historia de cómo se salvó una persona a través de las vacunas, de cómo fue su vivencia con esta enfermedad. Ahora vamos a hablar de la confianza como hace el diálogo. No podemos dialogar con alguien si no existe una mínima confianza. Si atacamos de frente sus creencias, la persona lo tomará como un ataque personal. En cambio, si buscamos puntos en común, se abre la posibilidad de construir un puente. Por ejemplo, en un lugar de decir estás equivocamos, podemos empezar con entiendo tu preocupación o a mí también me pasa. Eso abre la puerta al diálogo. Es decir, si por ejemplo queremos hablar como con una persona que no conocemos, no primero decirle algo que haga explotar a la persona, sino por ejemplo empezar como cómo va tu día, cómo te ha ido, cómo te encuentras, y así es, por ejemplo, el diálogo es la base de todo. Entonces, hablando así, la persona va a tener más confianza y van a generar confianza mutua entre los dos. Otro punto a resaltar es la humildad intelectual. Otro punto clave es aceptar que nosotros también podemos estar equivocados. Pensar con otros significa no creernos dueños de absolutamente todo, sino estar dispuesto a revisar nuestras propias ideas. La humildad intelectual es reconocer que la verdad es algo que construimos mejor en comunidad y no en soledad. Es decir, pensar con otros es tomar las ideas de los otros, no solo las mías, y ver cómo nuestras ideas pueden ayudar a los demás y las ideas de los demás pueden ayudarnos a nosotros. Y esto crea en base de que nosotros podemos tener ideas, palabras, conexiones con otras personas y no estar siempre cerrándonos a lo que nosotros solo queremos nosotros, sino también ver lo que quieren las demás personas. Es decir, que todo lo que nos rodea y todas las personas que nos rodean merecen ser escuchadas y tanto como nosotros también merecemos ser escuchados. Aplicaciones prácticas. Guadalupe Nogués nos invita a aplicar todo esto en situaciones cotidianas. Cuando discutimos con un amigo, por ejemplo, sobre política, cuando hablamos con familiares que creen en teorías conspirativas, incluso en el trabajo o en la escuela, o cuando compartimos ideas distintas. Lo que Guadalupe Nogués quiere decir acerca de esto de lo que estamos hablando es que el objetivo no es convencer a todos, sino generar espacio donde las personas puedan estar juntas. Lo que ella quiere decir es que aquellas personas que piensen diferente o no estén de acuerdo con nosotras merecen ser aceptadas pues en una comunidad como tal, y esto en base a que nosotros también merecemos que esas personas merecen que nosotros las escuchemos. Bueno, en resumen, pensar con otros nos enseña que vivimos en tiempo en donde las emociones pesan más que los hechos. Discutir como si fuera una pelea no sirve en esta sociedad actual. Necesitamos escuchar, generar confianza y usar historias para comunicarnos mejor. El diálogo verdadero se basa en la empatía y en la humildad. Es decir, esto. La lección más grande del libro es que no estamos solos para buscar la verdad. En lugar de enfrentarnos, tenemos que aprender a estar con otros. Solo así podemos enfrentar la desinformación y construir sociedades más justas y conscientes. Este libro nos da una grande reflexión, que es escuchar a los otros, no escucharnos a los otros, sino con las ideas de los otros y las ideas nuestras podemos crear una comunidad sana, un ambiente sano, hablar con las personas, comunicarnos mejor, la humildad, la empatía. Todo esto trata de este libro. Muchas gracias.